El mar rugía con furia aquella noche, como si intentara tragar el último rincón del mundo. En la orilla del pueblo de Acantilado Negro, una joven cantaba hacia el abismo. Su voz, dulce y temblorosa, rozaba las olas con una magia ancestral que nadie había escuchado en siglos. Cada nota encendía la espuma como fuego azul. Cuando el último acorde se quebró en el aire, el mar dejó de moverse. Y del silencio emergió él, el rey de los mares, con ojos como tormentas detenidas y un corazón hecho de sal congelada. Venía a castigarla, pero en lugar de miedo, encontró en su voz algo que lo desarmó: compasión. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de amor más prohibida que jamás existió en Acantilado Negro, donde una mortal desafió al mar y un dios olvidado descubrió en su enemiga el eco de la libertad que había perdido siglos atrás. Antes de que termine este relato, sabrás que incluso los tronos de coral pueden tambalear cuando el amor canta más fuerte que las corrientes. Si ya sientes la marea en el pecho, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo nos escuchas. ¿O qué poder marino elegirías si pudieras dominar las olas? Ariadna había crecido en un pueblo donde el mar era una presencia viva, pero nunca amiga. Decían que en esas aguas dormían los espíritus de los ahogados y que bajo las algas se movían las sombras de los castigos. Los ancianos contaban historias de Calan, el rey de los mares, un dios que había perdido su corazón en una guerra olvidada y ahora gobernaba las profundidades con puño de hierro y silencio absoluto. Nadie cantaba frente al océano, nadie se atrevía a desafiarlo, pero aquella noche de luna roja, Ariadna bajó al acantilado con un solo deseo: encontrar una respuesta. Su madre había muerto en el mar 3 años atrás, arrastrada por una corriente que los pescadores juraban no haber visto jamás. Su padre la culpaba por sobrevivir. «Debiste ser tú», le había dicho con ojos vacíos. Y Ariadna cargaba esa culpa como piedras en los bolsillos. El silencio pesaba más que el odio. Cuando cantó, lo hizo con el alma rota, pero en su voz se mezcló algo más que tristeza, una vibración antigua, una llamada que ni ella misma comprendía. El agua se abrió con un rugido que cortó el viento. Una figura emergió arrastrando cadenas de luz marina. Su piel brillaba como obsidiana mojada, su cabello como algas de tormenta. Era alto, imposiblemente alto, con músculos marcados por corrientes milenarias. Sus ojos eran abismos azules donde se reflejaban galaxias sumergidas. Era Calan, el dios que el pueblo temía. Los aldeanos decían que su mirada podía congelar la sangre y cuando respiraba, el mar obedecía. «¿Quién osa invocar mi furia con un canto humano?», tronó su voz, profunda como el fondo abisal. Ariadna tembló, pero no se arrodilló. Algo en su interior se negaba a doblegarse ante él. «No te invoqué», dijo. «Solo quería que el mar escuchara mi dolor». Calan dio un paso hacia ella. Cada gota que caía de su cuerpo creaba círculos de poder que se expandían sobre la arena. El aire a su alrededor vibraba con electricidad contenida. «Ningún mortal canta sin propósito. Tu voz lleva magia». «¿Quién te la dio?». «No lo sé. Nací con ella». Cuando la tocó para arrancarle la vida, el contacto se volvió leve, imposible. Una corriente recorrió ambos cuerpos, y el poder que debía matarla lo desarmó. Sus ojos, acostumbrados al odio, se encontraron atrapados por una luz humana que no entendía, y en ese instante el mar entero tembló, las olas retrocedieron del acantilado, los peces saltaron en círculos perfectos, algo acababa de cambiar en el equilibrio del mundo. Sin una palabra más, Calan la arrastró con él al abismo.
Ariadna gritó, pero el agua se la tragó antes de que pudiera pedir ayuda. Sintió la presión aplastándola, los pulmones ardiendo, la oscuridad envolviéndola como mortaja, y justo cuando creía que moriría, una burbuja de aire la envolvió. Podía respirar, podía ver. Bajo las olas, el silencio era otro, denso, infinito, sagrado. Descendieron a través de corrientes que parecían túneles de luz verde. Bancos de peces bioluminiscentes se apartaban a su paso. Ariadna vio ruinas de templos hundidos, estatuas de dioses olvidados con expresiones de súplica eterna. Más abajo, mucho más abajo, apareció el palacio. Era una estructura imposible. Torres de cristal líquido que latían como corazones. Paredes hechas de coral vivo que cambiaban de color según el estado de ánimo de su señor. Columnas de agua solidificada sostenían techos de espuma iridiscente. En el centro, un trono tallado en una perla negra del tamaño de una casa. Ariadna nunca había visto nada tan hermoso y aterrador a la vez. «Este es mi reino», dijo Callan. «Si tu voz puede retenerme, tal vez también pueda destruirme». «No quiero destruirte», susurró ella. «Solo quiero volver a casa». Él la miró largo rato. Las corrientes se agitaban como si temieran su decisión. Finalmente, habló con voz más baja, casi humana. «No tienes idea de lo que pides, Ariadna. Allá arriba, tu mundo ya no te pertenece. Has cruzado la frontera, ahora eres parte del mar». Durante los días siguientes, Ariadna descubrió que su voz influía en el agua de formas extraordinarias. Podía hacer que los corales brillaran con solo susurrar. Los peces cambiaban de dirección cuando tarareaba. Las perlas emergían de las ostras cuando cantaba canciones tristes. Pero cada uso de su poder le robaba calor humano. Su piel se enfriaba, sus latidos se volvían lentos, y sus recuerdos de la superficie comenzaban a difuminarse como tinta en agua. Callan la observaba desde lejos, luchando contra el deseo de acercarse. Él era el límite entre mundos, ella una grieta en su existencia. Cada noche se sentaba en su trono y la veía dormir en la cámara de cristal que le había asignado. Cada noche sentía que algo dentro de él, algo que creía muerto hacía siglos, comenzaba a latir de nuevo. Una tarde, mientras Ariadna exploraba los jardines de coral, encontró algo perturbador, grabados en las paredes del palacio. Eran escenas de guerra. Sirenas luchando contra criaturas sin forma. Y en el centro de todo, un joven dios, Callan, sosteniendo el corazón arrancado de una mujer mientras el mar se teñía de rojo. «¿Qué hiciste?», preguntó cuando él apareció detrás de ella. Callan no respondió de inmediato. Sus ojos estaban perdidos en el pasado. «Amé a alguien que no debía, y cuando los antiguos vinieron por ella, elegí el mar sobre su vida. Desde entonces, el océano es mi prisión». Ariadna sintió algo quebrarse en su pecho. No era compasión, era reconocimiento. Ambos cargaban culpas que el tiempo no podía borrar. Cuando la joven se acercó un día al muro de cristal que daba al abismo, vio algo terrible. Corrientes negras ascendiendo del fondo, como si una sombra sin nombre despertara. El agua alrededor de esas corrientes estaba muerta. Ni un pez, ni una alga. Solo vacío. «¿Qué es eso?», preguntó con la voz temblando. «Es la oscuridad de los antiguos, aquellos que fueron desterrados por traicionar el pacto del mar. Si despiertan, ni tú ni yo podremos detenerlos». En ese instante, Ariadna comprendió que su llegada había roto más que un silencio. Había abierto una puerta que debía permanecer cerrada para siempre. El tiempo no se medía igual bajo las olas. Días podían ser años, y los sueños, profecías. Ariadna comenzó a escuchar cánticos en su mente, ecos de voces femeninas que la llamaban hija del aire, guardiana del mar,
Las voces venían de todas partes y de ninguna. A veces despertaba gritando, con la sensación de que alguien tiraba de ella hacia el fondo más oscuro del océano. Callan, cada vez más inquieto, empezó a enseñarle a controlar su don. No por bondad, sino por necesidad. La magia de Ariadna estaba creciendo, volviéndose inestable, y con cada nota que cantaba sin control, las corrientes oscuras ascendían un poco más. Tu voz no solo encanta, también invoca. Es un puente entre mundos. Si no la dominas, abrirás grietas que ni la muerte puede sellar. Entrenaban en las cámaras de marea, templos de corriente viva donde la magia vibraba en cada onda. Eran espacios peligrosos, donde el agua podía convertirse en cuchillas o en cadenas. Callan era un maestro implacable. «Concéntrate, Ariadna», decía él. «Siente cómo la presión te moldea. Tu canto debe fluir, no imponerse». Ella lo obedecía con la garganta ardiendo. Cada nota era un riesgo. Si erraba, el agua se volvía hostil. Pero poco a poco empezó a comprender el lenguaje del mar. No era solo fuerza bruta, era ritmo, paciencia, respeto. «¿Por qué me ayudas si querías matarme?», preguntó una noche, agotada después de horas de entrenamiento. Callan la miró sin máscara alguna. Sus ojos reflejaban algo que nunca había mostrado: vulnerabilidad. «Porque tu canto rompió mi condena. Hace 3 siglos que no sentía el pulso del corazón. Y ahora lo odio tanto como lo necesito». Lo que empezó como temor se volvió una cercanía imposible de ignorar. Cuando se rozaban, la marea cambiaba de rumbo. Cuando discutían, los truenos estallaban en la superficie. El mar los escuchaba, como si su historia reescribiera sus leyes. Ariadna le contaba historias humanas, de fiestas del Día de Muertos, de risas compartidas en mercados llenos de colores, de tortillas calientes al alba. Callan, en cambio, le hablaba de los tiempos en que los dioses del mar convivían con los hombres antes de consagrar un pacto que los separó para siempre. «Yo fui el guardián de ese pacto», dijo él una noche, mientras caminaban por un jardín de anémonas brillantes, «y también el traidor que lo rompió». Ella comprendió que su soledad era el castigo, y que su amor, si lo había, sería la siguiente condena. Las semanas pasaron como mareas. Ariadna aprendió a crear esferas de aire bajo el agua, a calmar tormentas con canciones de cuna, a despertar corrientes dormidas con himnos antiguos. Pero con cada avance sentía que dejaba atrás su humanidad. Sus manos comenzaban a brillar con escamas translúcidas, sus ojos veían mejor en la oscuridad, sus pulmones ya no dolían bajo el agua. Una noche, la oscuridad de los antiguos llegó más cerca. El cristal del palacio se agrietó con un sonido que heló la sangre de Ariadna. Voces guturales resonaron desde el fondo. «Devuélvenos lo que es nuestro». Callan salió a enfrentarlos armado con un tridente forjado en luz de estrellas caídas. Era un arma hermosa y mortal, capaz de partir el océano en 2. Ariadna lo siguió, aunque él se lo prohibió. «No interfieras», rugió con una autoridad que hacía temblar las corrientes. Pero ella cantó. Su voz se elevó como nunca antes, una melodía que era mitad súplica, mitad orden. El agua respondió creando un muro entre Callan y la oscuridad. Los antiguos retrocedieron, confundidos. Nunca habían sentido un poder como ese. Su canto expandió ondas de energía que retrocedieron la sombra y envolvieron a Callan en una esfera brillante. El poder era hermoso, inmortal. Parte de su esencia humana se disipó en la corriente. Ariadna sintió que algo dentro de ella se rompía, como una cuerda tensada hasta el límite. Callan la sostuvo mientras se desvanecía. «¿Por qué lo hiciste?», susurró él, con una urgencia que nunca había mostrado. «Porque el amor también es una armadura».
Él la llevó de nuevo al palacio y selló su poder en un colgante de concha nácar, pero al hacerlo, una gota de su propia fuerza vital quedó unida a ella. Desde ese momento sus destinos fueron uno. Podían sentir las emociones del otro. Cuando Callan sentía ira, Ariadna sentía el rugido del mar. Cuando ella sentía tristeza, él sentía el peso del océano entero. Si estás sintiendo cada ola entre ellos tanto como yo, suscríbete ahora y activa la campana. Quiero saber si estás del lado de Ariadna o del rey del mar. Los días se volvieron un espejo de deseo y peligro. Callan empezó a cambiar. Su cuerpo, antes hecho de hielo eterno, se volvió cálido. Las corrientes respondían menos a su mando. Su piel perdía el brillo divino. Ariadna notaba el peso de la culpa. Cada sonrisa que él le daba, cada mirada que compartían, costaba un pedazo de su poder ancestral. Pero ninguno podía retroceder. Una noche, bajo la luz de las medusas que flotaban como lámparas vivas, se encontraron en el jardín más profundo del palacio. Callan extendió su mano, y Ariadna la tomó. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que desafiaba siglos de soledad. «Si te beso», dijo él, «el mar entero lo sabrá. Entonces que lo sepa». Cuando por fin se besaron, el océano entero se calmó. Durante un instante, ni una ola se movió en todo el planeta. Fue el primer silencio de amor en siglos y el preludio del caos. Porque en ese momento de quietud absoluta, los antiguos sintieron la debilidad del guardián y comenzaron a ascender. El día en que los antiguos emergieron, el cielo del mundo humano se volvió negro. Las olas golpeaban los muelles de acantilado negro con furia nunca vista. Los pescadores abandonaban sus redes. Las madres abrazaban a sus hijos. El pueblo entero sintió que el fin había llegado. En el templo, los ancianos encendían velas y rezaban a dioses que habían olvidado sus nombres. Ariadna y Callan, unidos por la concha sagrada que ahora colgaba del cuello de ella, se enfrentaron a la furia que venía del abismo. Los antiguos no eran criaturas, eran conceptos, ira solidificada, traición hecha corriente, desesperación convertida en remolino. No tenían rostros, pero sus voces llenaban el agua con susurros que enloquecían. «No puedes detenernos, hijo del mar», dijeron al unísono. «Le diste tu poder a una mortal, has roto la corriente eterna, el pacto está deshecho». Callan levantó su tridente. La luz que emanaba de él era más débil que antes, pero su determinación ardía con fuerza. «Entonces romperé también su condena». Ariadna tomó aire. Su garganta tembló. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía destruirla. Pero miró a Callan, al dios que había aprendido a amar, al hombre que había encontrado bajo la máscara de poder, y supo que no había otra opción. «Déjame hacerlo contigo». Cantaron juntos por primera vez. Su voz y la de él se unieron como rayo y trueno, como luz y sombra. La corriente los rodeó, girando en espirales que desafiaban las leyes de la física. El agua se volvió dorada. Las profundidades comenzaron a sellarse. Los antiguos gritaron, pero sus voces se desvanecieron bajo el poder combinado de lo humano y lo divino. Pero el poder tenía un precio. Ariadna lo sintió en sus huesos. Para sellar a los antiguos en el fondo eterno, uno debía quedarse como guardián. Alguien tenía que anclar el sello con su propia esencia, y ese alguien no podría regresar jamás. Ariadna comprendió el significado del pacto antes que Callan. Miró la concha que colgaba de su cuello y sintió la verdad resonando en cada fibra de su ser. «El mar me quiere, Callan. No me teme. Yo puedo quedarme». Él negó con desesperación, aferrándose a ella con una fuerza que hizo temblar el palacio. «Tu alma fue hecha para el aire, no para el agua. No puedes quedarte aquí».
Te convertirás en piedra, en sal, en espuma, dejarás de existir. Y la tuya, dijo ella, acariciando su rostro con dedos que ya comenzaban a brillar con luz propia. Nunca conoció libertad. Déjame darte eso. Déjame ser tu escape. Callan lloró por primera vez en 3 siglos. Sus lágrimas se convirtieron en perlas negras que cayeron al fondo del océano. Intentó detenerla, pero Ariadna ya había tomado su decisión. Cerró los ojos y cantó la última canción. El canto final estalló sobre el océano, uniendo lo humano y lo divino en una sinfonía que se escuchó en todas las costas del mundo. Los pescadores de acantilado negro cayeron de rodillas. Los niños dejaron de llorar. Las olas se retiraron con reverencia. Y en las profundidades la oscuridad se disipó. Cuando el silencio regresó, Ariadna ya no estaba. Su cuerpo se había disuelto en el agua, convirtiéndose en parte del océano mismo. Solo quedó la concha, flotando en la superficie como un recordatorio de lo que se había sacrificado. Callan emergió del agua por primera vez en siglos, sosteniéndola entre sus manos temblorosas. El mar lo había liberado, pero el precio fue su corazón. Semanas después, los pescadores encontraron una figura sobre la arena. Un hombre con ojos claros como la marea, sin memoria de quién era, caminaba por la playa cada atardecer, buscando algo que no podía nombrar. Y cada noche una voz cantaba desde las profundidades, recordándole un nombre que no podía olvidar: Ariadna. Los ancianos decían que en las noches de luna llena, si uno escuchaba con atención, podía oír 2 voces cantando juntas, una desde el aire, otra desde el agua, y en esos momentos el mar y la tierra se reconciliaban por un instante, porque hay amores que no necesitan finales felices para ser eternos, solo necesitan ser verdaderos. Si llegaste hasta aquí, gracias por dejarte llevar por las olas de esta historia. Si sentiste su amor tanto como yo al escribirlo, compártela y haz que más corazones escuchen el canto de sirena.